Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda de la mulata de Córdoba. La leyenda que voy a contarte ocurrió allá por el año de 1618, en tiempos de la Inquisición y del Tribunal del Santo Oficio, que, como se sabe, estaba encargado de atender los delitos cometidos contra la fe católica y cuyo castigo más extremo era la llamada relajación, eufemismo utilizado para la pena de muerte aplicada a quienes cometían faltas asociadas con la herejía. Esta historia comenzó en la villa de Córdoba, una hermosa ciudad fundada en los primeros años del siglo XVII y edificada en medio de cafetales y árboles de plátano. En esa época, la población de origen africano se había sublevado y tenía en alarma continua a los pobladores de la región de Palmillas y Totolinga. Por eso, eran continuos los asaltos a mercaderes y pasajeros por los rumbos del Camino Real entre las localidades de Veracruz y de Orizaba y la Ciudad de México. Esta situación representaba un verdadero quebranto para el comercio y para los ingresos de la Real Hacienda. Para solucionar este problema, algunos de los vecinos más poderosos solicitaron al virrey Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, permiso para fundar una villa en la loma conocida con el nombre de Huilango. Dicho permiso les fue concedido. La nueva villa de Córdoba se fundó en abril de 1618 y tomó su nombre de uno de los apellidos del virrey. En esta hermosa ciudad, en el año de 1821, fueron firmados los célebres tratados de Córdoba entre Juan O'Donojú y Agustín de Iturbide para consumar la independencia de México. Pero volviendo a nuestra historia, Córdoba también es famosa porque en ella aconteció esta fantástica leyenda. Cuentan nuestros abuelos que hace más de 4 siglos, en la bella ciudad de Córdoba, vivió una joven mujer que nunca envejecía a pesar del paso del tiempo. Nadie sabía con certeza cuál era su procedencia. Unos decían que había nacido allí, otros que la habían traído como esclava. Nadie sabía de quién era hija, así que todos la conocían como la mulata de Córdoba. Era sumamente hermosa y por eso todos los hombres se sentían atraídos por ella. Por el color de su piel y por su condición social, la joven prefería vivir aislada, y no era para menos, ya que cuando tenía que ir a la ciudad, su sola presencia, debido a su gran belleza, era motivo de escándalo, de chismes y de habladurías. Para ella era mejor apartarse de todo eso. Sin embargo, el mantenerse alejada no evitó que las habladurías continuaran. Algunos decían que la mulata sabía del uso de hierbas para realizar curaciones maravillosas y que hasta podía sanar a quienes padecían alguna enfermedad mortal o la peste. Pero no solo eso, se decía que también invocaba tormentas y que incluso podía predecir los temblores y los eclipses. Para la mayoría, la mulata era una bruja o una hechicera que había hecho pacto con el diablo, quien la visitaba todas las noches. En efecto, muchos vecinos aseguraban que al pasar a medianoche enfrente de su casa, habían visto que por las rendijas de las ventanas y de las puertas salía una luz siniestra, como si por dentro un poderoso incendio devorara aquella construcción, y que también se escuchaba una música misteriosa. Otros decían que la mulata sabía de embrujos y encantamientos, y que la habían visto volar por los tejados, conservando su figura de mujer, pero con un rostro en el que resaltaban sus negros ojos de mirada satánica y sonriendo diabólicamente con sus labios rojos y sus dientes blanquísimos. A pesar de todo lo anterior, cuando llegaba a aparecer por la ciudad, los jóvenes seguían prendados de su hermosura y peleaban por conquistar su corazón.
pero ella a nadie correspondía y a todos desdeñaba. De ahí fue que las malas lenguas comenzaron a vociferar que el único dueño de sus encantos era el Señor de las Tinieblas, que la había dotado de poderes mágicos. Se decía que podía estar en distintos puntos y a la misma hora. Incluso llegó a jurarse que un día se le vio, al mismo tiempo, en Córdoba y en la Ciudad de México, es decir, que tenía el don de la ubicuidad, pero que lo más común era encontrarla en una caverna, aunque también podía vérsele en casuchas horrorosas de los barrios más inmundos y en modestos cuartos de vecindad, sencillamente vestida, con aire vulgar y sin revelar sus mágicos poderes. Era tanta la maledicencia que autoridades y vecinos comenzaron a espiarla. Sin embargo, aquella mujer, siempre joven y hermosa, asistía a misa, hacía caridades y ayudaba a todo aquel que le imploraba su auxilio, lo mismo para llevar comida a la choza de un pobre que para permanecer junto al lecho de un moribundo. La supuesta hechicera era también abogada de causas imposibles. Por ejemplo, las muchachas sin novio, las señoritas que iban perdiendo la esperanza de encontrar marido, las damas de familias adineradas, los médicos sin enfermos, los abogados sin casos que defender y los jóvenes sin fortuna, todos acudían a ella, todos le pedían que eliminara sus aflicciones y a todos los dejaba contentos y satisfechos. Por eso, a partir de ahí, cuando se solicitaba que alguien hiciera una cosa muy difícil, casi irrealizable, era muy común exclamar: «Si no soy la mulata de Córdoba». Es claro que la fama de aquella mujer era muy grande. Por todas partes se hablaba de ella y en diferentes lugares de la Nueva España su nombre y sus proezas iban de boca en boca. Se afirmaba que era una bruja, un ser extraordinario para el que nada había oculto, a quien todo obedecía y cuyo poder alcanzaba hasta trastocar las leyes de la naturaleza. Era también una médium que podía invocar a los espíritus. ¿Qué tiempo duró la fama de aquella mujer o por qué dejó de realizar sus portentos? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que el alcalde de Córdoba, de nombre Martín de Ocaña, un tipo entrado en años, estaba apasionado con la mulata. Dicen que le declaró sus intenciones y que le ofreció varios regalos, pero que ella no le respondió ni con una leve sonrisa. Por despecho, el enfurecido alcalde acusó a la mulata de darle una pócima que le había provocado la pérdida temporal de la razón. Solo buscaba vengarse de ella y que se le aplicara la relajación, es decir, la pena de muerte. Ese sería un justo castigo por haberlo menospreciado. En medio de la noche, el alcalde y varios alguaciles fueron hasta la cabaña de la mulata con la intención de apresarla, aunque también acudieron algunos frailes que, en nombre de la Santa Inquisición, le exigieron que abriera la puerta. Ella, por supuesto, no lo hizo, así que entraron por la fuerza. Luego de apresarla, es muy probable que la hayan llevado en un carruaje custodiado por el Santo Oficio hasta el calabozo de la fortaleza de San Juan de Ulúa, y que después haya sido trasladada a las sombrías cárceles del Palacio de la Santa Inquisición en la plazuela de Santo Domingo, en la Ciudad de México. Tampoco se sabe con certeza cómo una noticia de esta naturaleza pudo ser difundida, sobre todo considerando la secrecía con que se manejaban los asuntos de la Inquisición. El caso es que el juicio en contra de la mulata causó conmoción en amplios sectores de la sociedad. Fue el tema central de muchas conversaciones y dio pie a que se registrara todo tipo de opiniones. Por ejemplo, algunos llegaron a sostener que la mulata no era hechicera ni bruja ni cosa parecida, y que había caído en las garras del Santo Tribunal debido a su inmensa fortuna.
oculta en 10 grandes barriles de barro llenos de polvo de oro. Es decir, que había sido acusada como pretexto para que el Santo Oficio se quedara con ese tesoro. Otros aseguraron que, además de esto, estaba de por medio un amante desairado, que ciego de despecho denunció en Córdoba a la mulata porque ésta no había correspondido a sus amores. Cualquiera que haya sido la causa, la mulata fue juzgada, acusada y encontrada culpable de tener pactos con el diablo, por lo que se le aplicó la sentencia más severa, ser quemada con leña verde en la plaza pública. No se sabe bien a bien cuánto tiempo pasó encarcelada la mulata. El caso es que de pronto se supo que la hechicera aparecería en el próximo auto de fe. ¿Qué era un auto de fe? Era un acto público organizado por la Inquisición en el que los condenados abjuraban de sus pecados y mostraban su arrepentimiento, cosa que serviría de lección para todos los fieles. Los reos que habían reconocido su herejía, es decir, los penitentes, tenían la gracia de ser estrangulados previamente. Pero la mulata de Córdoba era considerada impenitente, es decir, no había reconocido su herejía y no se había arrepentido, por lo que iba a ser quemada viva. Además, el día de su ejecución debía vestir una coroza, algo así como una especie de cono alargado de papel con engrudo que, como señal de afrenta, se ponía en la cabeza de ciertos condenados y llevaba pintadas figuras alusivas al delito o a su castigo, y también debía portar una vela verde. Todos en la capital estaban a la espera de que se llegara el infausto día. Sin embargo, este nunca llegó. La gente estaba asombrada y no sabía qué había pasado, hasta que comenzó a circular el rumor de que la mulata había escapado, burlando la vigilancia de sus carceleros, y que se había dirigido hacia Manila. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Qué poder tenía aquella mujer que había escapado de la poderosa y temible Inquisición? Como nadie lo sabía, comenzaron a circular las más extrañas y absurdas explicaciones. Algunos afirmaban, haciendo la señal de la cruz, que todo era obra del mismísimo Lucifer, que, disfrazado, se había introducido a las cárceles secretas para salvar a la mulata. Otros, más escépticos, sacaban a colación el conocido refrán que reza: dádivas quebrantan rejas. Y otros, en tono malicioso, argumentaban que el amor todo lo vence y que los del Santo Oficio, como cualquier mortal, eran también de carne y hueso. Al parecer, la versión más difundida señala que al estar en la cárcel, la mulata se ganó la confianza del carcelero, a quien en alguna ocasión había ayudado con la enfermedad de uno de sus hijos. Por eso, tuvo la confianza de pedirle un pedazo grande de carbón. El hombre aceptó, consiguió el carbón y se lo llevó a su celda. Cuando se encontró sola, la mulata tomó la pieza de carbón y comenzó a dibujar en las paredes húmedas y oscuras de su celda una ligera nave que se mecía con las olas del mar. El navío tenía grandes y blancas velas desplegadas al viento. La mulata dibujó durante toda la noche antes de la ejecución de su sentencia. A la mañana siguiente, un carcelero, no se sabe con certeza si fue el mismo que le proporcionó el carbón, pero puede ser que no, entró a la asquerosa celda y se quedó maravillado al contemplar el navío dibujado por la mulata, quien le preguntó con tono irónico: ¿qué crees que le falta a este navío? Desgraciada mujer, contestó el carcelero, si tuvieras algún temor de Dios, si te arrepintieras de las faltas que has cometido, y si quisieras salvar tu alma de las aterradoras penas del infierno, no estarías aquí y le ahorrarías al Santo Oficio la carga de juzgarte. A ese navío solo le falta
que alguien lo ocupe y comience a surcar los mares. Es perfecto. Pues si así lo quieres, y si en ello te empeñas, dijo la mulata, navegará, navegará, y muy lejos. ¿Cómo? A ver, repeló el carcelero. Así, dijo la mulata, y sin más, saltó al navío y lento al principio, y después rápido y a toda vela, desapareció con la hermosa mujer por uno de los rincones del calabozo. El carcelero, mudo, inmóvil, con los ojos desorbitados, con el cabello de puntas y con la boca abierta, presenció aquel prodigio entre aterrado y sorprendido. Cuando fueron a buscar a la mulata, por supuesto, encontraron al carcelero un tanto fuera de sí, aferrado a la reja del calabozo vacío. Más tarde, cuando pudo contar su historia, nadie le creyó. Todos pensaron que había perdido la razón o que de alguna manera había ayudado a la mulata de Córdoba a escapar de una horrible muerte. Nunca nadie pudo saber con certeza lo que sucedió. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.